Q? Ajá, dime, Domingo. Que en P aparece libre J. ¿Quién es P? Fíjate. R es la expresión que está en el rango. P es la expresión que está en mi cuerpo. Si yo saco esta expresión, P es ¿quiénes aparecen libres en esa expresión? Pero ¿dónde está ligada esa J? J está ligada cuando considero toda esta expresión. Eso no es P. Claro, por eso empecé como que repasándoles los predicados, ¿verdad? Caso base, predicado. Claro, yo entiendo tu duda y tu duda es, ¿cómo va a ser? Si aquí tengo un cuantificador, es claro, está ligada, pero la expresión que tiene el cuantificador, no hay mi expresión P. Y eso te va a quedar más claro ahora cuando veamos quiénes están libres y quiénes están ligadas en Q. ¿Ok? Porque hasta ahora lo único que hicimos fue verificar en esos predicados quiénes estaban libres y quiénes estaban ligadas. Perdón, quiénes estaban libres. O sea, lo único que está diciendo, ahorita vamos a ver en Q quiénes están libres. Entonces, díganme, ¿quién es Q? Q es una expresión ¿de qué forma? ¿Es una expresión? ¿Cuál es la forma de Q? Es una expresión cuyo operador principal es Felipe, ¿sí? ¿En verdad? ¿Quiénes están en el antecedente de esa implicación? Lo que pasa es que en verdad quedó tan feo esto que da hasta pena. Este es mi antecedente. ¿Quién está en ese antecedente? Para todo X, J, de X, y para todo Z, TZ. Ok. ¿En esta expresión hay alguna variable libre? No, ¿verdad? Fíjense que hace un rato yo les decía, en J de X, la variable libre es X. Pero cuando veo el cuantificador completo, no hay ninguna variable libre. Aquí no hay ninguna variable libre, ¿verdad? Aquí tampoco hay ninguna variable libre. ¿Y aquí hay alguna variable libre? Entonces, ¿quién aparece libre en Q? No hay variables libres. Todas las variables en Q están cuantificadas. Entonces, ¿cuál variable no podría agarrar? Todas las puedo agarrar porque todas aparecen cuantificadas. Yo les puedo decir que puedo agarrar J sombrerito. ¿Puedo agarrar Z? ¿Puedo agarrar Z? ¿Por qué? Entonces, ¿la puedo agarrar, sí o no? Ok, vamos a empezar. ¿Quién me dijo que no? ¿Por qué no puedo agarrar Z? Ya va. ¿Qué es lo que dice esta condición? Mi testigo no puede aparecer libre en... ¿Quién aparece libre en R? Porque es una constante. ¿Quién aparece libre en P? ¿Quién aparece libre en Q? Ustedes me dijeron que en Q no aparecían. Entonces, ¿por qué no puedo agarrar Z? ¿Puedo agarrar X? ¿Puedo agarrar Y? ¿Sí? O sea, claro, ustedes lo ven ahí, pero los predicados solitos están libres, pero es que realmente ellos están en una expresión cuantificada. Y la duda que tuvo Domingo, que realmente es una duda totalmente válida, fíjense que aquí, cuando yo lo estoy diciendo, no es que aparezca libre la expresión completa, sino... ¿Lo ves? ¿Sí?
Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo reescribo esa expresión? ¿Qué voy a demostrar? Lo que voy a demostrar entonces, y puedo ya borrar esto porque todos nos acordamos, es que por el metateorema del testigo lo que voy a demostrar es true y algo es, entonces no hace falta que pongamos el true. Entonces, ¿qué vamos a demostrar? J en mi J sombrerito o R en mi J sombrerito implica, aquí hay una implicación de quién, y vamos a, aquí es H1 y H2 y H3, y aquí les pongo C. ¿Sí? Ahora, ¿qué hago? Ya apliqué, o sea, ya realmente el metateorema del testigo me permitió decir, ojo, en lugar de demostrar esta expresión, demuestra esta expresión. Entonces aquí ponemos no ocurre libre, sombrerito, perdón, es J sombrerito, ¿en dónde? Y aquí, en todo esto. Entonces, ¿qué hago ahora con lo que nosotros sabemos hasta el momento? ¿Cómo aplico el método de suposición del antecedente, que era lo que me estaban preguntando hace un rato? Supongo H0, H0', ¿verdad? Porque esto es otro H0. J en mi sombrerito. ¿Y qué me queda ahí? Ahora me tengo que demostrar una implicación. Entonces puedo agarrar y suponer H1 true, H2 true, H3 true. ¿Y qué debo demostrar? Entonces, una vez que llegue a C aquí, me queda en este nivel H1 y H2 y H3 implica C por el método de deducción extendido, y luego puedo demostrar que esta expresión implica esta expresión. Y como dije que esto era lo que tenía que demostrar aplicando el método de, el metateorema del testigo, pues mi demostración está lista. Dime, Nabil. No, aquí se pone el metateorema de deducción extendido. O sea, aquí lo que me va a quedar es J o R implica H1 y H2 y H3 implica C, y esto es por el metateorema de deducción extendido. Y realmente lo que permitió que en lugar de probar esa existencial implica toda esta fórmula Q y que tú hicieras esa demostración fue la aplicación, el salto que dimos para llegar a esto. Y fíjense que literalmente nos deshicimos del existencial. Sí. No, realmente no es una línea más abajo. Tú ya llegaste, es que demostrar lo que a ti te dimos al comienzo era equivalente a demostrar esto. Y tú me estás demostrando esto. O sea, realmente tienes primero que pasar tu expresión original. Es decir, que en lugar de demostrar esta expresión, estás demostrando esta expresión. Y tienes que justificar todos los pasos. ¿Sí?
Está bien, lo ponemos así. Claro, pero lo que pasa es que ya estoy suponiendo que me lo pusieron arriba, o sea, pero es igual. Claro, porque es que de algún lado me tienes que soportar esta demostración. Yo esperaría que partiera de la conjunción como empezamos, ¿verdad? Después aplicas shunting, después me justificas cómo pasas de esa expresión a la expresión donde te deshiciste del existencial y por qué cumple la condición esta. O sea, la línea aplicándonos de 30. Que fue lo que permitió que nos deshiciésemos de ese existencial. Muy bien. ¿A qué se reduce esta demostración entonces? ¿Cómo la demuestro? Entonces, bueno, vamos a borrar la pizarra para ponernos con orden y hacer la demostración. Entonces, bueno, empecemos colocando H0', que queda J en el testigo o R en el testigo. Sabemos que eso es true. Después tenemos H1, que es para todo X. J de X o Tx igual a true. H2 para todo X, J, Tx, perdón. Y H3 para todo Z. Entonces ahora tenemos una demostración de suposición del antecedente, ¿verdad? ¿A dónde queremos llegar? Queremos llegar al existe Y rango true KY. Y a eso queremos llegar, ¿verdad? Para después decir, ok, este es mi C, por el metateorema de deducción extendido, conjunción de las hipótesis implica mi conclusión, y luego también por metateorema de deducción extendido, esta hipótesis implica esa expresión cuyo operador principal era la implicación. ¿Qué hago? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué debo hacer? A ver, ¿qué hago para llegar a esta expresión? ¿Qué tengo? Vamos a tratar entonces de entender y ver qué es lo que tengo. Por un lado tengo una disyunción. Tengo una disyunción en J aplicada a mi testigo o R aplicada a mi testigo. Y además sé, fíjense que sé que tengo una cuantificación universal donde J es el rango de esa cuantificación universal y en el cuerpo tengo T. Y además sé que tengo otra cuantificación universal donde T está en el cuerpo y llego a K. Y este es mi K. O sea que por ahí pareciera que si supongo J, puedo hacer algo. Y por otro lado, si supongo R, ¿qué tengo si supongo R? ¿Y qué hago con H3? Fíjense que H3 realmente, ¿qué permite tener H3?
pudiera tener un contrapositivo y efectivamente obtener mi K. Entonces, ¿qué tal les explico prueba por casos? ¿Les parece? ¿Les parece, Carla? Que aplique, ¿qué hace prueba por casos? Que no recuerdo. ¿Y por qué puedo aplicar prueba por casos? Gabriel, ¿por qué puedo aplicar prueba por casos? ¿Perdón? Estoy preguntando, no lo sé. ¿Hay alguna hipótesis que pueda aplicar prueba por caso? ¿Por cuál? Hay varias por las cuales puedo aplicarla. Solamente por H0, ¿verdad? ¿Y qué me permite hacer en este caso prueba por casos? Abrir un caso donde mi hipótesis sea J sobre el testigo, ¿verdad? Y abrir otra hipótesis donde, abrir otro contexto donde mi hipótesis sea R sobre el testigo. Y en ambas tengo que llegar ¿a qué? Al existencial cuerpo true de K, el existencial sobre Kundumi Y, cuerpo true K de Y. Vamos a ver si lo podemos hacer. ¿Les parece? ¿Todos me siguen? Entonces, bueno, empecemos con H4 y ese H4, esta es mi hipótesis. Entonces, nuevamente voy a usar un poquito de esto y esperaría que me quede aquí el otro caso. ¿Ok? Esto es la continuación. Y me quede mi otro caso que es H5, donde tengo R equivalente a true. Vamos a ver si me llega aquí. ¿Y por qué? Porque si yo en ambos casos puedo llegar a existe Y true de K de Y, pues básicamente, en mi caso que está aquí, este es mi C, y acuérdense que por el metateorema de deducción extendida pongo conjunción de las hipótesis, llego a la implicación, y luego por el metateorema de deducción extendido vuelvo a hacer lo mismo y saco lo que quería demostrar. Entonces ahora todo se reduce a demostrar esto, a demostrar que en el caso donde supongo J con el testigo sombrerito J, puedo llegar a esta expresión existe Y con cuerpo true de K de Y, y si supongo R en la variable testigo J sombrerito, pues básicamente puedo llegar también a esa expresión. Entonces, oigo sugerencias, ¿qué hago? Ya sabemos más. Sabemos que vamos a aplicar el método de prueba por caso. Ahora, quiero que ustedes me guíen. Estoy en el caso donde supuse J. J en el testigo. ¿Qué hago? ¿Qué se les ocurre? Domingo, ¿qué se te ocurre? ¿Alguna idea? H1, ¿por qué H1? Pero tengo una J con una cuantificación universal, ¿qué hago con eso? Entonces empiezo con true, ¿verdad? Y por H1 obtengo para todo X, J de X, T de X. ¿Sí? ¿Estamos bien? A ver, Navi, tú me sugeriste que hiciera uso de la hipótesis 1. ¿Qué hago con esa hipótesis 1? ¿Ahora? Cambio de DOMI. ¿Cómo que cambio de DOMI? No puedo hacer cambio de DOMI. Renombramiento de DOMI. ¿Cómo es eso?
Ya va, vamos a estar claros en algo. Si yo hago un renombramiento de DOMI, esto lo único que me haría es pasar de esta cuantificación universal sobre el DOMI X a otra cuantificación universal sobre el DOMI que ustedes me digan, ¿ok? Pero yo todavía no entiendo a dónde me lleva eso. Porque yo lo que quiero hacer es poder, como sé, por trading, que eso es lo que necesito aplicar, ¿verdad? ¿Qué necesito aplicar aquí? Primero, necesito un trading que me diga, ¿y cuál es el trading que voy a utilizar? ¿Cuál es el trading? ¿Qué dice el trading? Esto me queda para todo. J, X implica TX. Y si yo ahora aplico instanciación, ¿qué hago con esa instanciación? ¿En quién voy a aplicar esa instanciación? En J sombrerito. ¿Y por qué quiero aplicarla en J sombrerito? Básicamente porque sé que esto se cumple. Y luego por modus ponens, ¿verdad? Voy a poder llegar a T sombrerito. Entonces, ¿cuál es mi instanciación? ¿Cuál es el teorema de instanciación? 9, 13. ¿Y qué me dice el teorema de instanciación? Que si tengo para todo, ¿cuál es el cuerpo de ese teorema? Perdón, de esa expresión, el rango. True. Y fíjense que está cumpliendo básicamente mi estructura. ¿Y qué tengo en el cuerpo? P. Eso lo puedo debilitar ¿en qué lo debilito? En el cuerpo, donde sustituyo a quién? X por una expresión E. ¿Quién es en este caso mi expresión E? ¿Quién es la expresión E? J sombrerito. ¿Y quién es P? R, JX implica T. ¿Hay alguna restricción con respecto a cuáles son las variables que deben aparecer libres? ¿Hay alguna restricción? ¿Seguro? No directamente. ¿Cómo que hay? Ok. Muy bien. Entonces, ¿qué me queda aquí? J de J sombrerito implica T de J sombrerito. ¿Y ahora qué me queda? 339 y voy aquí a... ¿Y cuál es la otra? H4. Y esto me queda J sombrerito y J sombrerito implica T de J sombrerito. ¿Sí? Entonces, quiero dejar esto aquí para que veamos al final la conclusión. Venimos para esta pizarra. Fíjense que estamos trabajando bajo ¿cuántos contextos? ¿Cuáles son los contextos bajo los cuales estamos trabajando? El primero es sobre la hipótesis H0, el segundo contexto sobre la hipótesis H1, H2 y H3, y el tercer contexto, ¿cuál es el tercer contexto? H4. ¿Sí? Estamos trabajando sobre tres contextos. ¿Y qué debo hacer allí? ¿Qué me queda? Aplico y el modus ponens me está debilitando. ¿Qué está haciendo con esa expresión? ¿Es una equivalencia? ¿Qué es el modus ponens? Debilita. ¿Y cuál es el modus ponens? ¿Perdón?
3 ¿y qué me queda? ¿Qué me queda? T sombrerito. ¿Qué hago con ese T sombrerito? Nuevamente 339. ¿Y cuál es la otra hipótesis? H2. Y ahora esto me queda muy similar. ¿Y qué dice H2? Para todo Z, T de Z y K de Z. Y entonces ahora, instanciación nuevamente. ¿Y cuál es la instanciación? ¿Cuál es el teorema de instanciación? 913. Instanciación del para todo. Pero fíjense que estoy debilitando una subexpresión. ¿Cuál es la paridad? O sea, ¿quién es el E de la expresión de que estoy debilitando? Estoy debilitando esta subexpresión, ¿verdad? ¿Quién es E? ¿Perdón? Ay, perdón, disculpen. ¿Cuál es el trading? 9.2 trading. TJ. ¿Y ahora qué hago? 9.13, ¿verdad? Instanciación del para todo. ¿Y cuál es mi paridad? Par. ¿Y cuál es la expresión? ¿Cuál es la expresión? TJ, sombrerito y Z. Entonces, ¿qué me queda? TJ, sombrerito y entonces, fíjense, para evitar confusiones entre quién es el E de la paridad, vamos a ponerle aquí E' al E de la paridad y en la expresión que estamos haciendo la sustitución, que es la aplicación del teorema, es que no me quedó espacio en la justificación, que es una justificación similar a esta, ¿sí? Vamos a ponerlo de colores. L es J sombrerito, ¿ok? Y el P es T de Z, implica K de Z. Y vamos a poner un grandotote. Entonces, ¿qué me quedó aquí? ¿Qué me quedó aquí? Mode Panels, que era el 377. ¿Y qué me queda? K de J. ¿Y qué hago con este K de J? Acuérdense a dónde quiero llegar. Quiero llegar a esta expresión. A ver dónde la dejé. Quiero llegar a esta expresión. ¿Cómo hago para llegar a esa expresión? ¿Qué me dice ese teorema? ¿Qué dice? ¿Cómo puedo pasar de esta expresión a una expresión con cuantificación existencial? ¿Qué está detrás de la cuantificación existencial? Que si una expresión se cumple para al menos un valor, puedo introducir el existencial, ¿verdad? En este caso eso es lo que estoy diciendo. Existe al menos un valor. El valor por el cual voy a sustituir la J sombrerito. ¿Y cuál es ese? Se llama la introducción del cuantificador existencial. Y vamos a recordarla porque pareciera que no nos acordamos. ¿Qué es lo que dice esa expresión? Si yo tengo P por la sustitución de ¿quién? Por X por una expresión E,